Hola gente, ¿cómo va? Hola Lucas, ¿me escuchas bien? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? A ver, ahí estás Lucas. A ver, ahí sí estamos. A mí también se me trabó todo recién. Sí, sí, a mí también. Che, ¿y se me ve bien o se me ve un poco oscuro? Yo te veo bien, ¿me escuchás bien ahora? Ahora te escucho perfecto, bien. Hubo un quilombo con mi internet, creo. Sí, porque a mí Manu Maqueda también puso que se le había trabado. Bueno, esperemos que, que se mejore. No Sí, sí, tengo no sé qué pasa tildado. ahí. Pero A bueno, ver, ¿se nos escucha la bien? gente Sí, eso. ¿Se nos escucha, se nos ve bien? Bien, Manu. Según Manu se ve, se escucha. Excelente. Se va sumando más Perfecto, hola gente. Selma. Hola, sí se habla de Esi también. Sí, capaz se me ve un poco ridículo, pero para no caer en los errores técnicos de la última vez, tengo un coso vincha, medio vintage, medio extraño ahí. Parece que te trabajara yo en un call center, pero bueno, estamos en una charla. Está bien, está perfecto, está perfecto. Bueno, esperamos un poco Bueno, a que se sume más gente o cómo quería hacer. y dale, esperamos un minutito. Ahora se suma alguien más. Dale, dale. Ir contando. Vamos a hablar de la época dorada del PC, ¿no? Nos va a contar Lucas de la conferencia de partidos comunistas, de la década infame, la Unión Democrática. ¿Unión Democrática o Unidad Democrática? Eso nunca me acuerdo. Unión Democrática. Democrática. Bueno, Perón, tipo, el golpe de 43 y el 11 Congreso, ¿verdad? Exactamente. No me olvidé de Sí, nada. sí, exactamente. No, está todo perfecto. Esta charla se va a poner un poquito más picante, si se quiere, que la anterior. La anterior fue muy técnico, había muchos nombres, muchas fechas, muchos lugares. Acá no hay tanto dato duro, pero sí, digamos, hay un poco más de análisis. Y creo yo es una... A A ver ver, ahí, ahí. ¿se me escucha? Sí, repetirnos lo último, por favor. A ver, lo que estoy pensando hacer ahora, voy a poner los datos, porque si me va a estar fallando el wifi va a ser un quilombo esto. Bueno, dale. A ver, Hola, Revolución bueno, cambio exacto. Marica, Feminismo Argentina, Fran, no sé qué más. Benja, Juan Tanqui. Sí, sí, eh, me acompañan Marx, Engel, Lenin, Stalin. Acá están conmigo. ¿Se me escucha bien? Yo te escucho perfecto. Bien, ¿la gente me escucha bien? Sí, un presupuesto donde sí, es verdad, voy a tener a Movistar matándome después, pero bueno, estamos en pandemia, en cuarentena, vivo todo el tiempo acá, subida con data. Qué Lucas, grande, sos muy Fran. simpático. Está. Bueno, bueno, cuando vos digas, Juan, hacemos lo que vos ordenes, camarada. Bueno, y si te parece, vamos empezando. Bueno, ¿cómo no? Perdón, antes, la primera charla la pueden ver en Instagram o en YouTube, después de que vean esta, que hablamos de todos los orígenes del PC, de la ruptura con el Partido Socialista hasta el golpe de 30, que es donde nos quedamos más o menos. Y Ujú. ahora, dicho esto, le doy la palabra al camarada Lucas. Bueno, antes de empezar, una pequeña nota de color para los que vayan a ver el vivo anterior. La última pregunta que me hiciste, yo no la supe responder, era ¿en qué año murió José Fernando Penelón? Penelón murió en el año 54. 54, dato curioso, fue candidato a la presidencia en el año 45. Se mandó solo, compitió contra Perón y Tamborini, así que calculo que habrá sacado 3 votos, capaz lo votó la vieja, la hija y un par más, o sea, no sé. Bien, ya habiendo bardeado a Penelón, podemos arrancar con la charla de hoy. Eh, Dale, dale. bueno, la charla anterior la habíamos dejado en el golpe de Uriburu a Irigoyen del año 30, pero la charla de hoy vamos a retomarnos un año antes, al año 1929. Este año se dan dos conferencias,
una sindical latinoamericana que se da en Montevideo, Uruguay, y luego, creo que es para el año de junio, julio, por ahí, se da la primera conferencia latinoamericana de partidos comunistas. Esta conferencia, bueno, fue, digamos, un hecho muy importante, fue la primera instancia de reunión de todos los partidos comunistas del subcontinente. También estaban invitados los partidos de América del Norte, pero como invitados, o sea, tipo, estaban viendo, no tenían voz ni voto. Eh, ¿Cuál era la idea de esta conferencia? Más o menos era poner en debate y discutir posiciones de los distintos partidos comunistas, analizar la situación en cada país, la cuestión del imperialismo, etcétera. Los ejes centrales del debate fueron, a grosso modo, la cuestión agraria, la cuestión campesina, la cuestión del imperialismo, la cuestión de los pueblos originarios, que en aquel entonces, a ver, estamos hablando de 1920, se ha hablado el tema de la cuestión de las razas. No esperemos mucho gente en 1920, así que por favor, comprensión. ¿Cómo es? Bueno, en esta conferencia vamos a derribar el primer mito, porque también este ciclo de charlas está también para derribar mitos sobre la historia del partido. Mito número 1, esta fue una instancia de la malvada internacional comunista para bajarle línea a los partidos satélites del subcontinente y que sean sus lacallitos allá latinos. No, no, a ver, a mí lo que me encanta de esta gente que media conspiranoica que flashea que la Unión Soviética estaba atrás de todo, manejando, me encanta porque es inchequeable, no hay un solo documento que pueda constatar esto. Pero bueno, allá ellos. Eh, esta conferencia no bajó línea a ningún partido. No es que, después de acá los partidos empezaron a... En realidad ya los partidos estaban, o bien se habían armado su línea, como el caso nuestro, o la estaban armando. De hecho, la línea que presenta el Partido Comunista describiendo la situación en Argentina, recordemos, que lo hablamos en la anterior charla, la había desarrollado un año antes, en 1928, en el famoso octavo Congreso. Bueno, acá se empezaron a hablar cuestiones sobre, bueno, como habíamos dicho, el tema de los pueblos originarios, el tema de la cuestión de la reforma agraria, etcétera, etcétera. Hubo una cuestión sobre los pueblos originarios, hubo, digamos, una cagada a pedos muy interesante que lo da el camarada Pelle de Perú. Perú había llevado como representantes al camarada Pelle y a José Carlos Mariátegui, del cual ya vamos a hablar. Y Pelle básicamente cagó a pedos a los camaradas mexicanos, porque estos decían que en México no había un problema indígena, el problema era la lucha de clases, tipo, qué pobre ese análisis, muchachos, por favor. Así que nada, Pelle los recontracagó a pedos, muy bien. Y luego se dio, bueno, segundo mito de esta conferencia, la famosa disyuntiva Codovila-Mariátegui. Bueno, A ver, justo es lo que estaban preguntando, sí, ahí estaba viendo que estaban justamente preguntando esto, vamos a responder porque es justamente a lo que queríamos ir. A ver, primero que no fue una cuestión de Codovila y Mariátegui, sino que fue, digamos, una discordancia entre el comunismo argentino y el comunismo peruano. No era una cuestión de las dos personas, eran de los dos partidos. ¿En qué se basó digamos, esta disyuntiva? Básicamente era sobre el debate de uno de los ejes centrales, que fue la cuestión del imperialismo. ¿Cuál era el tema acá? El tema acá era analizar qué tipo de capitalismo se había desarrollado hacia finales del siglo XIX en toda la región. Y la pregunta era, ¿qué rol ocupaba el imperialismo, sea cual sea, en este caso británico en aquel entonces, pero también podía ser como, ya se estaba gestando un cambio en la geopolítica imperial hacia los Estados Unidos, ¿qué rol ocupaba? Si el imperialismo, digamos, inmovilizaba las fuerzas económicas, las fuerzas productivas, o si por el contrario, en algunas ramas generaba un cierto desarrollo, aunque siempre era un desarrollo parcial que no beneficiaba al conjunto de la economía, sino a clases parasitarias en varios lugares, como por ejemplo nuestra tan famosa oligarquía terrateniente. Bueno, esta segunda posición era la de los argentinos, que decíamos que el imperialismo le era útil, digamos, este capitalismo dependiente, rentista, donde la clase dominante era esta clase terrateniente, monopólica, que tenía gigantescas extensiones de tierra. Solamente para que tengan un dato de color, hacia mediados de la década del 30, en Argentina, del total de los propietarios de la tierra, el 20% acumulaba el 80% de la tierra. O sea, imagínense la gigantesca nivel de acumulación de tierra que había en aquel entonces. Con lo cual, bueno, lo que se veía era que el tipo de capitalismo que se estaba desarrollando por esa injerción imperialista era un capitalismo que hasta podía en cierto momento
bloquear las expectativas de desarrollo de las burguesías industriales. Bueno, esto no era algo que apoyaba a Mariátegui y los peruanos. Ellos sostenían de que en ciertas ramas el imperialismo en realidad generaba un cierto desarrollo, pero un desarrollo que siempre, a grosso modo, afectaba al conjunto de la economía. A ver, acá hay un tema muy importante entender. Hoy en día, con el diario del lunes y 80 años después, lo que podemos ver es que en realidad el debate, la disyuntiva entre el comunismo argentino y el peruano no era tal, porque no había posiciones contrapuestas, sino que en realidad si uno los ve con más detalle, eran realmente complementarias, porque hablaban de dos fenómenos que no eran distintos. O sea, era un mismo fenómeno que en un país se expresaba de una forma y en otro país se expresaba de otra, pero en aquel entonces se leyó como una discusión, como una disputa, una disyuntiva, pero que hoy en día decimos, bueno, pero en realidad no. En realidad, en Perú, lo que decían los camaradas peruanos, Mariátegui y compañía, era verdad lo que decían, que el imperialismo realmente en ciertas ramas generaba un cierto desarrollo de lo que se podría llamar un pleno desarrollo capitalista en aquella región. Mientras que en Argentina la cosa era distinta. Como también es muy loco que esto haya pasado sobre este tema, cuando sobre el tema, por ejemplo, de los pueblos originarios, se reconoció que en cada país la situación era distinta, que no es lo mismo la cuestión de los pueblos originarios en Bolivia o en Perú que en Argentina. No es lo mismo, o sea, es objetivo esto. Por una cuestión de densidad poblacional, de distribución de las poblaciones, hay un millón de cosas que influyen en esto. Pero bueno, las vicisitudes de la vida han querido que esta supuesta disputa, que en realidad fue un debate entre dos camaradas, entre dos fuerzas políticas homogéneas, hermanadas, mejor dicho, que bueno, que en su momento se leyó como una diferencia, pero que hoy en día con el diario del lunes podemos ver que en realidad no, en realidad era algo complementario. Ninguno de los dos estaba equivocado, o sea, se completaban completamente. Pero bueno, nada, no hubo, chicos, esta pelea entre Codovilla y Mariátegui, porque también está este mito de el latinoamericanista Mariátegui luchó contra el burócrata y sovietoide Codovilla, que no, a ver, no, o sea, Codovilla y compañía habían llevado la línea expresada por el partido un año antes en su Congreso Nacional. Entonces, no hagamos de esto un mundo, o sea, es un tema muy interesante, pero tampoco como, el latinoamericanista versus el sovietoide. No, a ver, también Mariátegui tenía en alta estima a la Revolución Soviética, así que no jodamos. Bueno, volviendo a ámbitos nacionales, como habíamos dicho, la charla anterior la habíamos dejado en 1930, con el golpe de Estado de Uriburu a Irigoyen. Este golpe de Estado va a abrir en Argentina una etapa muy oscura, para los que estén viendo esto, o los que no sepan de historia argentina. La década del 30 fue conocida en la Argentina como la década infame. Fue una década en que se acentuó el carácter dependiente de nuestro capitalismo, donde se asentó el carácter, digamos, casi neocolonial de nuestro país en aquel entonces, y donde tomó el poder por la vía de facto una coalición que se llamó como la Concordancia Liberal Oligárquica Conservadora. Primero con dos dictadores militares, José Félix Uriburu y Agustín P. Justo, y luego más tarde con un gobierno civil, pero de la misma concordancia liberal conservador de la mano de Ortiz. Bueno, esta década espantosa para Argentina significó una crisis económica bestial, una crisis de institucionalidad tremenda, pero para el Partido Comunista, de manera curiosa, significó también su etapa de mayor esplendor. Es en esta década en que el Partido Comunista en la Argentina tiene un crecimiento descomunal y acumula su mayor capital político de su historia. Tanto es así que se va digamos, a estructurar como el Partido Comunista más poderoso e influyente de todo el continente americano. Tanto así que buena parte del movimiento comunista americano va, digamos, a pivotear en torno al PC argentino. Muchos dirigentes de los partidos comunistas de nuestro continente han tenido en aquella etapa un periodo de formación en el PC argentino. En las famosas escuelas de cuadros de dirigentes extranjeros que vienen a formarse acá. También, acá el partido argentino era, digamos, el más polenta de todo el continente. Hablamos de un partido con decenas de miles de afiliados, que en la década del 30 era una locura. Empezamos a manejar cada vez más sindicatos, porque la historia, tanto liberal como revisionista, hace mucho hincapié en las orientaciones socialistas y anarquistas del movimiento obrero, al principio del siglo XX, hasta que llegó Perón, y nadie se acuerda de la influencia de los comunistas, que durante la década del 30 éramos una fuerza
muy poderosa en el sindicalismo argentino, particularmente controlando los sindicatos más poderosos, como por ejemplo el de la carne, que el de la carne era básicamente el camionero de aquel entonces. Bueno, con el golpe de Estado del 30 y la década infame se ilegalizan muchísimos partidos, el Partido Comunista es ilegalizado y cae en la clandestinidad. Durante este tiempo el partido va a estar casi toda la década en instancia de clandestinidad. Y fíjate que así todo logra tener un crecimiento considerable. En el ámbito internacional, el partido definitivamente ocupa el rol de influyente a nivel mundial. De hecho, nuestro principal dirigente, Victorio Codovilla, durante esta década prácticamente no va a estar en el país. Va a estar casi toda la década del 30 en tareas de la Internacional Comunista en el exterior. Acá el tipo se va a empezar a juntar con pesos recontrapesados del comunismo. Estamos hablando de Enver Hoxha de Albania, Josip Broz Tito de Yugoslavia, Dolores Ibarruri, la pasionaria de España, y José Díaz también de España, Dimitrov, Krasetnik. O sea, el tipo empieza a tener una agenda de contactos impresionante. Más adelante va a entablar una buena relación con Ho Chi Minh, líder de la revolución vietnamita. O sea, una locura, la verdad, la lista de contactos de Victorio. Una locura. Claro. Y en estas tareas internacionales se va a destacar el hecho de la Guerra Civil Española. Algo que no se suele hablar mucho cuando se habla de historia argentina es el impacto de las guerras europeas en nuestro país. Porque aunque somos un país geográficamente alejado del quilombo, buena parte de nuestra población, esto hay que reconocerlo, tiene orígenes inmigrantes europeos, que o bien nacieron allá o bien son hijos de. Con lo cual, los conflictos en Europa acá pegaban muy fuerte, porque muchos veían que estaban sus familiares peleando en la guerra allá. Bueno, la Guerra Civil Española no fue la excepción, acá desató una enorme campaña de solidaridad y al frente estaba el Partido Comunista. Tanto así que el Partido Comunista organiza una de las muy famosas brigadas internacionales. Estas brigadas que llegaban del mundo entero a apoyar a la Segunda República Española contra el levantamiento fascista de Francisco Franco. Claro, y ahí Bueno, perdón. sí, no, decime. Y ahí, si no me equivoco, también jugó un papel muy importante Socorro Rojo Internacional, que en esa época estaba dirigido por Fanny Edelman. Era Exactamente. otra camarada del PC. No, exactamente. Socorro Rojo Internacional va a tener un rol fundamental en esta campaña. Y como te digo, va a ser tanto que hasta va a haber congresos antifascistas en Buenos Aires. O sea, la realidad es que acá el antifascismo pegó muy fuerte en la Argentina. Ya no me quiero adelantar a los hechos, pero ya más adelante vamos a hablar sobre, por ejemplo, el festejo popular espontáneo que se dio en Plaza de Mayo el día que se rindieron los nazis. En Buenos Aires se juntó un maremoto de gente a celebrar el fin de la guerra y la dictadura aliada. Pero no me quiero adelantar a eso. Cuestión de España. Es para destacar acá el rol que ocupó Victorio Codovilla en este conflicto. Cuando Codovilla llega a España, se ocupa, ahí le entabla una excelente relación con José Díaz, posiblemente el más querido y respetado de todos los dirigentes comunistas españoles de la historia, y donde Victorio va a ocupar un rol esencial en la reestructuración orgánica del Partido Comunista de España, o sea, en la reorganización de la estructura del Partido Comunista. Y también se va a lidiar con cosas del Frente Popular. De hecho, Victorio va a estar encargado también de lidiar con ciertas quintas columnas internas del Frente Popular, porque no me quiero meter acá en tema de historia de España, pero bueno, el Frente Popular Español era un frente muy amplio, muy complejo, y donde, digamos, no todo el mundo estaba ayudando demasiado. Y había algunos que medio querían romper las bolas. A Victorio esto no le cabía ni mierda, y bueno, digamos que se encargó de ordenar a la tropa, digamos. O sea, dejémosla ahí, tipo dijo, basta de giladas, y dio un par de chirlos y acomodó un poco las cosas. Vamos a dejarlo ahí, no hace falta entrar en detalle. Bien. Volvemos a la Argentina. Como dije, el partido se puso al frente de la lucha antidictatorial en contra de la década infame. Acá organizó cientos de huelgas, cientos de protestas, cientos de movilizaciones, se comió represión, quilombo, porque no olvidemos un dato no menor. Corría el año 34 y acá ya asumía el segundo dictador de la década infame, Agustín P. Justo. Y Agustín P. Justo conforma lo que se llamó la Sección Especial de Represión al Comunismo de la Policía.
Esto, bueno, el nombre ya te dice que era una sección especial de la policía para reprimir comunistas. Su única función era reprimir comunistas. Y la represión se recrudece muchísimo contra los comunistas. Empezamos a perseguir, sufrir persecuciones, represiones, encarcelamientos, torturas. Acá donde se empieza a elaborar, lamentablemente la policía empieza a llevar a cabo torturas con la picana eléctrica. La cosa se pone muy, muy peluda. Entonces el partido empieza a entender, también en un contexto donde en la Europa ascendía el fascismo como fuerza ultrarreaccionaria anticomunista, empezaba a entender la necesidad de la unión popular y democrática con todas las fuerzas que sin ser de izquierda sean por lo menos democráticas. Es decir, a ver, juntémonos los que no queremos esta dictadura oligárquico-conservadora que se mantiene en el poder a través del fraude electoral. O sea, volvamos a un cauce relativamente institucional, o sea, de lo poco que estábamos pidiendo, ensayando una suerte de Frente Popular en la Argentina. El origen de esto está en el año 1936, donde con las fuerzas del sindicalismo, especialmente de la CGT, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y nosotros empezamos, y la UCR, empezamos a hacer, digamos, movilizaciones en colaboración para armar un Frente Popular Democrático antidictatorial. Bueno, se armó un acto masivo, que no, creo que fue en el Luna Park, pero no me acuerdo, donde confluimos todas estas fuerzas, donde la idea era formar un frente popular, que hay que decirlo, toda la iniciativa fue nuestra, ¿eh? O sea, los radicales, los socialistas, esos se estaban rascando las bolas y nosotros armamos todo ahí, rompimos para que se haga. Bueno, ese acto que fue espectacular, una cosa de loco, lamentablemente no prosperó, o sea, quedó en el acto, tipo, qué bonito, pero quedamos acá. Y la unidad no se va a dar hasta más tarde, y se va a dar en un contexto medio complejo. Fíjate que ya te tiré algunos nombres de ciertos partidos, ciertas fuerzas, que para que no digan después que caímos de la nada para pelearle a un coronel. O sea, esto ya se venía construyendo de mucho antes, ¿sí? De mucho antes. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, estamos llegando de a poco al final de la década del 30. Perdón. Acá los esfuerzos del partido para combatir a la dictadura muchas veces se van a diluir por culpa de una fuerza interna muy menor de ciertos sectores del partido que no habían entendido la necesidad de la unidad democrática, sectores que se los llamó los verbalistas, porque eran básicamente unos dogmáticos rompepelotas que estaban todo el día meta discurso, pero no hacían nada para organizar nada, así que por eso eran los verbalistas, tipo, qué lindo que hablas. Bueno, esta girada eventualmente se va del partido una por una y realmente nos cuesta mucho laburar con este tipo porque terminan frustrando muchos intentos frentistas del partido, lamentablemente. Bueno, llegamos al año 1940. Acá el partido de a poco empieza a recuperar la legalidad, lo cual va a hacer que se expanda todavía aún más su influencia y su poder. Un dato interesante que acá quiero comentar es el fenómeno del diario La Hora. La Hora fue el primer diario del partido, o sea, un periódico que salía todos los días. La Hora fue un fenómeno espectacular, insisto, recordemos que acá el partido tenía un poder sindical enorme, miles y miles de afiliados, era una fuerza que realmente ponía puntos en la política nacional. Y el diario La Hora también era, digamos, la bajada de línea diaria del partido. O sea, hoy en día tenemos las redes sociales, pero en aquel entonces que no había, era el periódico de la línea política. Es muy curioso, vos fíjate hasta qué punto era un fenómeno interesantísimo el diario La Hora, porque en aquel entonces los diarios se transportaban por trenes, era lo que los llevaba de un lado a otro. Los obreros y los afines al partido... perdón, se me tildó. ¿Me ves bien? También. A ver. Ahí A ver ahí. ¿Todo bien, va? Si alguien nos puede poner un comentario. ¿Alguien, por favor, puede decir si nos escucha? Quien sea. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Alguien nos escucha, por favor? ¿Alguien ponga hola? Lo que sea. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Pusieron el vivo y se fueron o cómo es la cosa? Ahí está Manu, gracias Manu, qué grande. Bueno, ahí volvió. Bien, no sé dónde se trabó esto. Estabas con lo que se llevaba en tren, los periódicos. En trenes, bien. Cuestión que los obreros y los sindicalistas afines al partido esperaban el diario en las estaciones de ferrocarril y se amontonaban ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces
estos obreros estaban en una huelga, en un quilombo gremial, y la línea política la bajaba el periódico. Entonces vos a veces tenías que ir a negociar con el patrón, primero leyendo lo que decía el partido y después elaborando con tus compañeros. Entonces era esencial tener el diario a primera hora. Y pasaba que a veces, por las vicisitudes de las cuestiones técnicas, los trenes se rompían las vías, o había un retraso en las frecuencias, y hay registros de disturbios en las estaciones de ferrocarril, porque los obreros rompían todo, porque decían, ¿cómo que no está llegando la hora? Era un cambalache. O sea, vos fíjate hasta qué punto realmente era trascendental ese periódico. Es un fenómeno muy interesante para analizar. Bueno, en este entonces, recordemos un poco de contexto, se da el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Argentina va a mantener la neutralidad ante toda la guerra, pero es muy interesante entender la neutralidad argentina en dos etapas. Una primera etapa, digamos, aliadófila, o mejor dicho, pro-británica, y una segunda etapa, más bien filogermánica. ¿Cómo se da esto? Bueno, con Ortiz, la neutralidad tenía un tinte más bien comercial, de no romper nuestros vínculos comerciales con Gran Bretaña, porque si la Argentina le declaraba la guerra al eje, los buques argentinos iban a ser blanco, con lo cual podíamos perder vidas y negocios, así que no le convenía a nadie. Pero cuando asume Castillo el gobierno, y más todavía después con el golpe del GO y compañía, la neutralidad va a tener un tinte más filogermánico, porque ahí, en ese contexto, la Segunda Guerra, Alemania va a empezar a tener un poco más de éxitos militares, y se va a empezar a hablar de esto de las hazañas alemanas, con lo cual a la Argentina, según este grupo gobernante, le vendría bien mantener una neutralidad filogermánica para que cuando Alemania gane la guerra, quedar bien con ellos. Con lo cual la neutralidad va a tener estas dos etapas, una etapa aliadófila y una etapa germanófila. Bueno, acá el partido va, por supuesto, a declarar su incondicional apoyo a la Unión Soviética, al bando aliado, pero principalmente a la Unión Soviética. Va a haber gente del frente militar que va a ir a combatir, de hecho, esto va a quedar muy en las cuestiones secretas del partido, más vale. Pero la solidaridad con la Unión Soviética era indiscutible. Esto también, ojo, nos trajo algunos problemas, que ya vamos a hablar. Vamos a hablar porque nos estamos acercando al año 1943, el año del famoso golpe de Estado del 43, propiciado por la logia militar del GO, el Grupo de Oficiales Unidos, en la que se destacaba el joven coronel Perón. A ver, esto es complejo, y yo traté de resumir un poco la década anterior, primero porque no quiero que no vaya mucho el tiempo, quiero que haya preguntas, y segundo porque esto va a ser más largo y prefiero concentrarme un poquito más en esto. El GO era una logia militar, una organización militar nacionalista, medio germanófila, pero ojo, no porque sea fascista el GO, porque, a ver, es injusto decir que todos los del GO eran fascistas, porque no es cierto, pero sí es cierto que todos los fascistas del ejército apoyaban al GO, o sea, como que estaban ahí. Además hay otra cosa a entender acá, y es que el Estado Nacional fue fundado especialmente desde la generación del 80, cuando se terminan las guerras civiles y Julio Argentino Roca y compañía terminan de fundar el Estado Nacional tal y cual como lo conocemos hoy. Fundaron el Estado Nacional con la intención de parecerse a tres países. O sea, hablamos de la generación del 80. Económicamente se querían parecer a Gran Bretaña, culturalmente se querían parecer a Francia, y militarmente se querían parecer a Prusia, o sea, a los países germánicos. Los milicos argentinos amaban la cuestión militar germánica, prusiana, porque veían esa gran estructura organizada, disciplinada, y les encantaba, ya no, esto es genial. Entonces siempre hubo en las Fuerzas Armadas Argentinas, en esta etapa de nuestra historia, un cierto sentimiento germanófilo. Esto pasó así desde Roca, no es que llegó el GO y dijo, viva Alemania, no, en realidad eran bien representantes del sector social de donde venían. Pero bueno, lo cierto es que el GO, al menos de palabra, se decían nacionalistas, y querían, al menos también de palabra, terminar con las vicisitudes de la década infame. Esto lo hacen también ilegalizando varios partidos, entre ellos, de vuelta, los comunistas. Los comunistas que habíamos recientemente recuperado nuestra legalidad, con el golpe del 43 la volvemos a perder, y acá se recrudece la represión. Se recrudece la represión de la sección especial de represión al comunismo, sufrimos ilegalizaciones, persecuciones, de hecho nuestros dirigentes terminan todos presos. Vos fíjate que en el año 41
En el año 41, Codovila y Scioldi vuelven al país. Codovila no estuvo en Argentina hasta 1941, lo mismo Scioldi. Scioldi venía de estar preso en Brasil por haber intentado un levantamiento armado, una revolución en Brasil que fracasó rotundamente, terminó preso un tiempo y volvió en el 40 y pico. ¿Cómo, perdón? La insurrección de Prestes, o eso es después. Exactamente, no, exactamente. Y Codovila vuelve después de las tareas internacionalistas con la Internacional. Bueno, en cuanto vuelven, terminan presos. O sea, están un tiempo libres y terminan, los pasean por las cárceles del país, terminan en lo que, en La Pampa, no era aún La Pampa, era un territorio nacional, no sé cuánto, pero era la zona que hoy se llama La Pampa. De hecho, a Codovila después lo trasladan a la cárcel de Ushuaia y después de ahí lo terminan exiliando a Chile. Codovila está en la primera mitad de la década del 40 exiliado en Chile. Y desde ahí baja línea y habla con los camaradas de Argentina. Bueno, y es en este contexto en el que empieza a crecer la figura de Perón. Eh, Acá yo no me quiero detener demasiado en analizar el peronismo porque perderíamos 1 millón de horas y aparte no es el tema acá el asunto, pero el objetivo concreto es que, objetivamente hablando, Perón buscaba tener, digamos, una legitimidad y digamos, disputar la hegemonía en el movimiento obrero, tener el apoyo del movimiento obrero para su proyecto político. Podemos discutir 1 millón de veces después para qué, cómo, cuándo, no, no interesa. Objetivamente le estaba disputando un sector social que históricamente en los últimos 10 años había sido netamente controlado por los comunistas. Eh, bueno, esto claramente no va a generar mucho cariño. O sea, vamos, fíjate, nos ilegalizan, nos persiguen, nos reprimen, exigen a nuestros dirigentes y encima nos quieren disputar nuestra base social. No nos cabe ni mierda, claramente. Esto sumado también a una serie de errores que comete el PC en materia dirigencial. El error más famoso, que está en 1 millón de libros, es la famosa huelga levantada del Sindicato de la Carne. Como ya mencionamos, el Sindicato de la Carne era el más poderoso de ese entonces y lo manejaban los comunistas. Cuestión que en el contexto de una huelga, el PC decide levantarla para no cortar las exportaciones de carne a la Unión Soviética. Esto fue un error garrafal, porque esto le dio el pie perfecto a Perón para crearnos un sindicato paralelo y otorgarle a ese sindicato todas las reivindicaciones que estábamos exclamando nosotros. Así que perdimos un nivel de legitimidad increíble con esa movida. Bueno, esto va a hacer que con Perón al principio no nos llevemos muy bien. Esto también va a llevar a que en diciembre del 45 salga el famoso texto de Codovila de batir al nazi-peronismo, que hoy en día es más un meme que otra cosa. Digo, por el amor de Dios, dejemos de romper las bolas con eso, porque a los pocos meses dijimos, no va esto. Bien, estamos entrando ya a un tema en el que yo me quiero detener puntualmente, estoy controlando la hora para que no se nos vaya. Pero a ver, es este contexto en que surge la famosa Unión Democrática. ¿Con quiénes? Bueno, la Unión Democrática surge con las mismas fuerzas políticas con las que habíamos combatido la década infame durante los últimos 10 años. Recuerden, habíamos entablado relaciones con la Unión Cívica Radical, que se había opuesto al golpe de Irigoyen, habíamos relaciones con el Partido Demócrata Progresista, con Lisandro de la Torre, que era el líder. Básicamente, con esa alianza nos permitió volver a la legalidad en el año 40, con los socialistas, que aunque no nos habíamos hablado en casi 20 años, dijimos, bueno, a ver, hay literalmente un milico profascista enfrente, juntémonos. Entonces, con esas mismas fuerzas con las que durante mucho tiempo se estaba gestando la unidad política, democrática y nacional, fue con los que el partido lógicamente iba a armar una alianza. Pero entendamos un par de cosas. Primero, el partido llama a votar por los candidatos de la Unión Cívica Radical, que lo decidió casi por su propia cuenta, pero en muchos distritos el partido fue con lista propia. Fue con lista propia o con listas, con fuerzas amigas. Por ejemplo, en Capital Federal se presentó solamente con el Demócrata Progresista, una lista propia de ellos dos. Lo mismo en Provincia de Buenos Aires, que se mandó solo. O sea, a nivel nacional llamó a votar por Tamborini y Mosca, los dos candidatos de la Unión Cívica Radical para la Unión Democrática. Y que enfrente estaban disputándole la presidencia al coronel Perón, con todo este que pasó el 17 de octubre y compañía. A ver, si me permitís, Juan,
un cachito, voy a tener un pequeño descargo, un pequeño exabrupto. Espero que nadie se ofenda, pero bueno, Pero decir lo que quieras. no podemos seguir jodiendo con esto 75 años después. O sea, es una locura esto. A los hermosos y que tan queridos compañeros peronistas, que yo los quiero tanto, que soy el primero en defender la unidad con el peronismo y todo, que nos quieren correr por izquierda con lo de ustedes estaban con Braden. Bueno, a ver, vamos a explicar un par de cosas. ¿Quién carajo era Braden? Para los que no saben. Braden era en aquel entonces el embajador de los Estados Unidos. Y Braden había manifestado su apoyo a la Unión Democrática. ¿Por qué? Porque tenía una excelente relación con Don Tamborini, el pelotudo de la Unión Cívica Radical. Esto pasa siempre en la política argentina, donde vos sabés que hay 2 o 3 nabos que tienen la llave de la embajada y que van siempre. Ahora bien, a los compañeros peronistas que nos corren por izquierda con, ustedes se juntaban con un chabón que tenía el visto bueno de la embajada, no sé qué. Yo digo, es joda, ¿verdad? O sea, porque si quieren podemos empezar a hablar, no sé, podemos empezar a hablar de cierto presidente, de cierta Cámara Legislativa del Congreso que, no sé, capaz no tiene él la llave de la embajada porque no fue nunca, ¿no? ¿Verdad? O podemos hablar de cierto senador por cierta provincia norteña, como por ejemplo La Rioja, no sé, que también, ¿no? Digo, ¿no tendrá él también un poquito la llave de la embajada, muchacho? ¿O por qué no hablamos de cierto canciller que seguramente tiene el historial súper limpio el canciller, ¿no? O de cierto ex candidato a presidente y así seguimos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, gente, todo bien, pero tienen la garganta así de tragarse sapos ustedes. Les entra una caja de herramientas por acá. ¿Cómo nos van a seguir corriendo por izquierda 75 y después con una pelotudez? De que ustedes se juntaron con un boludo que se juntaba con Braden. La política vos te juntás con gente que no siempre te cabe. Imagínate lo que... A ver, mis amores, las listas del peronismo de los últimos 20 años son de todo menos limpias, porque así es la política. Como decía Fidel, no somos señoritos, no se nos caen los anillos, sabemos de regla de corrección de fuerzas. Entonces, es muy probable que te juntes con gente chota. Bueno, nos juntamos con Tamborini. ¿Pero por qué? Porque nos corren porque dicen, no, pero ustedes no apoyaban a Perón, que había hecho tal cosa con la Secretaría de Trabajo y Previsión, no sé qué. ¿Cómo querés que un comunista, año 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, que había sacudido el mundo entero, vote a un coronel del ejército, que había sido parte de un golpe de Estado militar, que había ilegalizado a nuestro partido, que nos había perseguido, reprimido, exiliado a nuestros dirigentes, que decía, que hablaba glorias de fascismo, del fascismo de Mussolini, del manifiesto de Verona, que le gustaba? ¿Cómo querés que un comunista vote eso? O sea, ¿cómo? Es completamente irracional. Gente, esto es muy sencillo. Era ilógico. No teníamos un solo elemento para pensar que Perón no iba a ser flor de facho. Por supuesto que después no lo fue. Y de hecho fue el Partido Comunista el primer partido que dijo, esto no es fascismo. Lo dijimos en agosto del 46, ya vamos a hacer a eso. Pero fuimos los primeros en decirlo. Pero antes de que asumiera Perón, teníamos ni idea. Veíamos a un tipo que sí, hizo cosas en la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero no se diferenciaban en nada de la Carta del Laboro de Mussolini. Entonces, ¿por qué íbamos a confiar en esta gente? O sea, es una locura. Es una locura. A ver, no tengo tatuado el logo de la UD, no digo, qué buen frente. No, la verdad fue una cagada de muchas cosas. Pero que nos sigan corriendo por izquierda 75 años después con esta boludez es una demencia. Pero si me molesta el peronista, amigo nuestro, que yo tanto lo quiero, que nos corre por izquierda, más me molesta el zurdo que nos quiere correr por izquierda. Mira, si me permitís un segundito, yo acá voy a leer un rengloncito de esto. No voy a decir qué es. Esto es un cuadernillo de cierta organización. No quiero armar bardo, así que no voy a nombrar más nada. Si no querés armar bardo, no se notó. Nada, detalles. Una cosita acá, analizando justamente un poco de historia argentina y de historia del Partido Comunista, un tema que vamos a tratar ahora en cuanto termine el tema de Perón y la UD, va a ser el tema del 11 Congreso. Dice, mira, te lo voy a leer rápidamente porque es cortito, dice, el 11 Congreso del Partido Comunista analizó en general bastante correctamente el fenómeno político del peronismo, pero no realizó el análisis autocrítico del error de haber participado en la Unión Democrática. Atajate esta parte porque a mí me mata esta parte. Dice,
el partido hubiera debido mantener la independencia política y haber luchado por formar un frente de coalición de fuerzas progresistas y de izquierda. Pero a ver, ¿con quién querés que nos juntemos en 1945? Nos hemos juntado con los socialistas, con los radicales, con los demócratas progresistas, nos juntamos con todos los zurdos y los progres de la época. ¿Con quién nos querés que nos juntemos? Con los anarquistas, que eran dos viejos que no se acordaban ni la vieja que existían y estaban ahí haciendo sus cosas. Con los prototroquistas que todavía ni existían porque estaban formando ahí en proceso de formación y eran 4. O con los de la izquierda nacional, que eran 15 estudiantes universitarios que sean todos entrismo en el peronismo. O con Penelón, que era un boludo que lo votó capaz que su vieja. ¿Con quién querés que hagamos un frente con capacidad real, gente? Dice, no, hubiera mantenido la independencia política. O sea, vos querés que el partido se trosquee. Hacemos un partido trosco, pasamos solos, saquemos el 2% de los votos y digamos, estamos limpios. El comunismo no es trosco. Nunca lo fue, no lo es, ni lo será. No jodamos más con esto. No podemos seguir jodiendo 75 años con la misma pelotudez. Es muy fuerte. A ver, insisto, yo no reivindico hacer a la UD diciendo, aguante la UD. No, fue una cagada de muchas cosas. Los radicales no nos daban ni 5 de pelota. Habíamos llevado un programa, que el programa del Partido para el 46 era un programa de la hostia, un programa de reforma agraria, de expropiaciones, de nacionalizaciones, un programa espectacular. Pero que los radicales dijeron, sí, muy bonito, ahora andate al fondo. Es por eso que los comunistas vamos con una lista propia en provincia de Buenos Aires para presentar nuestros candidatos a los senadores y diputados, porque ni 5 de bola no se han dado los radicales. Así que, a ver, insisto, yo no voy a defender para siempre a la UD, porque no la defiendo, pero que nos sigan corriendo por izquierda con esto 75 años después es una demencia. En fin, habiendo sacado ya este pequeño desabrupto que tenía que sacarlo de adentro, pasemos al siguiente tema, que es acá a los pocos meses. Asume Perón, gana las elecciones. Y esta otra cosa, otro mito a derribar. El PC se alejó de las masas al no votar a Perón, que tenía el apoyo del movimiento obrero. A ver, Perón gana con un 10% de votos porcentuales, es un montón, es verdad, gana 55-45, pero en votos reales, Perón saca 1.500.000 contra la UD que saca 1.200.000. O sea, hubo 300.000 votos de diferencia. O sea, es poco menos que el tamaño de Bahía Blanca. Esa fue la diferencia de votos entre Perón y la UD. No es que, éramos súper minoritarios. Fue una división de la política en 2 polos y el PC se puso en uno. O sea, no es que nos alejamos de las masas, era una parte de las masas. Pero bueno, en fin, cuestión, Perón gana con todas las de la ley y asume en junio del año 46. Bien, en cuanto asume Perón, algo muy interesante es que, repito, Perón asume en junio y en agosto se lleva a cabo el 11 Congreso del Partido Comunista. El 11 Congreso es un partido esencial, de hecho forma parte de la línea histórica del partido junto con el 8, el 12 y el 16, en donde el partido ya con unos pocos meses de gobierno va a poder analizar muy profundamente la composición del gobierno peronista y su carácter de clase. Bueno, lo primero que hace el partido es hacer una autocrítica, decir, bueno, el peronismo claramente no es fascismo, esto es evidente, o sea, no sobra el argumento ahora para decir que no es un partido fascista. Va a ser una autocrítica de llamar a batir el nazi-peronismo, no sé qué, pero acá va a ser muy interesante, porque el partido va a analizar una serie de cuestiones. Primera cuestión, van a ver que el gobierno peronista es un gobierno heterogéneo y complejo, donde hay fuerzas reaccionarias y ultraconservadoras, pero también fuerzas democráticas y populares. Con lo cual, el partido va a entender que la dicotomía peronismo-antiperonismo es una dicotomía falsa, porque si vos te opones a un partido, a un gobierno que tiene el apoyo de una buena parte de las masas obreras y populares, y decís a esas masas, no, ustedes están equivocados porque Perón no es comunista, no sé qué, es lo mismo que nada. Cuando viene a decir, a ver, las masas no adquieren conciencia porque vos vayas y se los digas. Las masas adquieren conciencia con su propia experiencia. Con lo cual, oponerse sistemáticamente al gobierno es una locura, más cuando hay sectores populares y democráticos en el mismo. Y que incluso los sectores más conservadores buscaban un cierto incremento del comercio interno, un cierto desarrollo de una mínima industria, así que tenía un carácter relativamente progresista. ¿De cómo vas a estar completamente en contra? Es una locura.
Pero también era una locura jurarle fidelidad a Perón, porque si vos eras un fanático absoluto, no ibas a poder marcar a este sector justamente conservador y reaccionario que era parte del gobierno, como por ejemplo la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo de extrema derecha, filofalangista, que estaba con el gobierno. Entonces, acá el partido define la línea que lo va a representar durante los dos gobiernos de Perón, el famoso apoyo crítico. El comunismo no fue opositor a Perón. Esto hay que decirlo porque hay mucha confusión. No fue opositor a Perón durante su gobierno. El famoso apoyo crítico era bajo la fórmula de apoyar lo bueno, criticar lo malo. ¿Qué cosas se apoyaban? Bueno, los planes quinquenales, que de hecho, dicho sea de paso, el análisis más profundo que existe del primer plan quinquenal de Perón lo hacemos los comunistas. En un documento de 100 y pico de páginas, el partido analiza punto por punto los planes del plan quinquenal y hasta analiza cómo van a repercutir en cada zona donde van a ser hechos. O sea, es un detalle impresionante. Va a apoyar también la reforma constitucional de 49, va a apoyar también el llamado a un Frente Popular Unido del 52, va a apoyar la lucha contra la carestía de vida, en fin, el partido va a tener ese apoyo crítico, aunque también va a ser crítico de otras cosas, como por ejemplo la no realización de la reforma agraria. Perón no toca los latifundios, no toca la propiedad oligárquica, sí hace una cierta reforma menor, pone el estatuto del peón de campo, congela alquileres de las parcelas, digamos, tiene una idea medio de una colonización agraria a estilo farmer estadounidense, siguiendo un poco el ejemplo de Sarmiento en Chivilcoy y compañía. Pero bueno, objetivamente, el latifundio lo agarra Perón en la Argentina y cuando se va sigue estando. Así que no hay reforma agraria. Se critica también, digamos, bueno, la represión al comunismo, hay sectores del gobierno que siguen reprimiendo al partido, se critica también el intento de Perón de unirse a las fuerzas del imperialismo contra el pueblo de Corea, en la guerra de Corea, cosa que nos va a costar la vida del camarada Jorge Calvo, el cual va a ser asesinado por un grupo de la policía, de esta represión, la sección especial, así que bueno, interesante analizar eso también. La cuestión que el partido llama a la unidad de las fuerzas populares, democráticas, progresistas. ¿Cómo? Asumiendo de que las masas populares y obreras, no todos, sino las masas obreras que habían votado tanto por la UD como por Perón, habían votado para realizar cambios estructurales en Argentina. Las masas querían acabar con la irregularidad institucional, querían acabar con la extrema explotación de los trabajadores. Entonces, los cambios estructurales estaban, digamos, estaban dadas las condiciones subjetivas para dar esos cambios estructurales. Con lo cual, el partido dice, si una parte del gobierno, o si incluso el mismo Perón, quiere hacer estos cambios, ¿por qué vamos a estar en contra? Con lo cual acá el partido entra en esta dicotomía medio extraña, porque los ex-UD lo van a acusar de peronizarse, y los peronistas lo van a acusar de gorila por no jurarle lealtad a Perón. El partido va a quedar en esa, tipo, no, es un apoyo crítico esto. Pero bueno, creo que más o menos comenté lo más general. A ver, el 11 Congreso es algo esencial a entender. El partido dice que el gobierno puede tener dos alternativas. O bien toma la iniciativa del sector popular obrero y lleva a cambios estructurales en el país, o bien toma la iniciativa el sector de la gran burguesía que busca hacer solamente paliativos y aumentar el comercio interior y nada más que eso. El partido se pone a decir, bueno, si Perón quiere realmente hacer grandes cambios, bueno, apoyémoslo. Pero el partido jamás va a confiar en Perón, sino que va a confiar siempre en las masas peronistas, y las masas no peronistas, pero siempre las masas obreras y populares son el centro de atención para el Partido Comunista. Y esta va a ser la actitud del PC durante los primeros 2 años de gobierno de Perón. Tanto así que cuando estemos en las vísperas del golpe de Estado, el partido va a llamar a combatir el golpe, incluso con armas. Pero eso va a quedar para la próxima charla y ya vamos a ir terminando si hay tiempo para las preguntas. Dale, vamos 50 minutos. Así que te empiezo con una pregunta, si hay muchas preguntas, ¿recolectamos, lo dejamos para la próxima? ¿Qué hacemos? No, yo diría que si hay muchas preguntas, reconectemos ahora. Dale, Sí, perfecto. reconectemos. Bueno, entonces, dejen las preguntas. Ya había visto un par por acá, pero no sé si los voy a encontrar. Bueno, una que dice, ¿pensás que teníamos poder político en la UD? Que más o menos lo respondiste, pero si querés agregar algo. Para responder rápidamente, a ver, el poder político estaba, el partido tenía capacidad, pero digamos que
a nivel nacional el partido se concentraba en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, no estábamos en todas las provincias con la misma intensidad y realmente a nivel nacional no teníamos otra opción que llamar a votar a Tamborín y Mosca para no ser, digamos, presenciales. Pero, como dije, en muchos distritos fuimos solos, porque entendíamos de que la correlación de fuerzas era favorable en lugares más pequeños. Perfecto. Mandar un saludo a Rafa y Santiago, Rafa que nos está viendo desde Cuba y Santiago desde Colombia, así que un saludo, camaradas. Un saludo, Rosa camaradas. dice, estaría bueno la perspectiva sobre la ilegalidad del partido, está bueno como habla Lukács del tema, aunque no sé cómo se dio el debate acá. No, mira, acá la verdad que los debates sobre los textos de Lucas en el PC no es algo que yo haya profundizado, así que lamento, pero no. Bueno, me queda, creo que no es tan relevante, pero puede ser interesante. ¿La salida de Puigdemont del partido fue significativa? No, ¿Significativa? no lo fue. O sea, Puigdemont se va apoyando al peronismo, creyendo que el peronismo es efectivamente la revolución democrática agraria y antiimperialista en Argentina. Forma su grupo comunista no sé cuánto, pero fue un grupo menor, más que nada de intelectuales y algunos que otros obreros, pero no fue significativo. No fue como Penelón, que lo de Penelón sí nos jodió más. Perfecto. Marco, ¿hay datos de charlas o encuentros entre Stalin y Codovila? Mm. No, personalmente no. Entre ellos no. A ver, lo que sí también hay que tener en cuenta, cuando asume Stalin el gobierno de la Unión Soviética, era un quilombo todo. O sea, Stalin gobierna la década del 30, la Segunda Guerra Mundial. O sea, el chabón tenía que estar lidiando con columnas internas, el tema de la industrialización, las purgas, después la invasión nazi. Digamos que no tenía mucho tiempo de juntarse con líderes de otros países. Como que, bueno, si pasa, pasa, pero no era una prioridad para Stalin eso. Perfecto. Esa fue una pregunta que no terminé de entender, que preguntan ¿cómo es la relación con el PCI y la fe? No entendí, no terminé de entender. Sí, no entiendo. Y Rosa agrega, igual lo que dije más que sobre Lukács, lo que decía era sobre cómo se dio los debates en torno a la ilegalidad del partido. ¿Cómo? Perdón, ¿de vuelta? Más que ¿Cómo? sobre Lukács en sí, sino cómo se dio los debates en torno a la legalidad del partido. Eh, a ver, hay que también entender que no había tanto tiempo para sentarse a debatir. O sea, a vos te ilegalizaban y a los 2 días te caía en la sección especial de represión a cagarte a tiros el local, ¿sí? A ver, si ustedes van a locales históricos del comunismo argentino, si ustedes van a locales partidarios físicos, digo, no sé, si tienen en su ciudad y van a uno, en los más viejos, digamos los que tienen por lo menos 40, 50 años, es muy común que ustedes vean en cuanto entran una pared que tapa el interior del local y vos haces como una L. ¿Por qué? Eso se construía para que cuando pasaban los autos por las calles, disparando, no le dieran directamente a los camaradas y tuviesen una barrera de contención para las balas. Así que no había tanto tiempo de sentarse a debatir, no, el carácter de nuestra legalidad es tal, a ver, nos están reprimiendo, corramos, reorganicemos en otro lugar, después vemos qué hacemos. A ver, la lucha era en otras circunstancias que ahora. Hoy en día, vamos a ser honestos, o sea, uno lucha de toda la bola y milita, no sé qué, pero es super light a comparado a cómo era en su momento. Claro, claro. Relacionado a eso, porque lo estoy leyendo en Wikipedia, o sea, se nota que no lo chequeé. Alberto Nadra decía de una primera guerrilla en el Chaco, que organizó el PCC así de forma más clandestina, en una especie de alianza con Mate Cosides, el famoso bandido rural, Mm. la 30-40. Primero, una pequeña corrección, dijiste PCCE, el PCCE no existía en los años 30, existimos recién del 96, ligera fe de ratas. En cuanto a lo que decís, sí, efectivamente, tuvimos una alianza táctica en el Chaco con Mate Cocido, ese famoso bandido rural, en realidad más negro y popular que otra cosa. También hay que entender que el Chaco era básicamente un reino feudal, donde la represión hacia el movimiento obrero era descomunal, las torturas eran un espanto, y tanto era así que en la ciudad de los comunistas en un momento dijeron, bueno, huyamos, y se fueron hacia el monte porque era, bueno, una de dos, o el monte o morir. Así que se armó, digamos, un grupo, que no era un grupo insurgente, onda tipo, tomemos el poder político por la violencia. Era más bien una táctica defensiva, así, bueno, a ver, o nos vamos al monte y nos armamos, o nos cagan a tiros, o sea, una de dos.
Eh, Así que sí, hubo una alianza con Mati Cosido, de hecho, hubo operaciones de Mati Cosido que contaron con apoyo logístico del PC, esto está documentado. Hay muy pocos documentos igual de esto, porque estamos en una época de clandestinidad, estamos en una época donde los documentos se quemaban, se destruían para proteger a los militantes. Pero sí, esto efectivamente pasaba. Esto se desarticuló con la llegada de Perón. Cuando llega Perón y asume el gobierno, él firma una amnistía para los combatientes del Chaco, así que se libran de cargos judiciales, pero viste cómo es Perón, una de cal, una de arena, amnistía para los guerrilleros, al mismo tiempo a los encargados de la represión a los mismos, los elevan a un cargo en el gobierno y los pone al frente de la sección especial de represión al comunismo. Un amigacho. Corrección a Rosa y Manu, no es cosido con C, sino con S, porque hace referencia a una herida que le cosieron. Claro, Datito de cocida. color. Claro, datito de color. Sí, sí, sí. Eh, Creo Después, que viene otra punta más arriba. ¿Stalin perjudicó la internacionalización del comunismo? No, 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 de hecho, todo el proceso de la internacional comunista en los años 20 y 30 se da no a expensas de Stalin, pero sí que, a ver, insisto, Stalin estaba gobernando un país que era una papa quemada, así, chabón, estaba armándola y la dejó convertida en potencia, pero todo el movimiento comunista internacional se fue gestando desde el propio movimiento. Después está este tema de que él durante la guerra mundial desarticula la Comintern, ¿viste? Forma esta otra, no me acuerdo las siglas, Cominform, creo, que lo hacía justamente porque seguir reuniéndose la Internacional Comunista en un contexto de guerra en Europa era poner en peligro a muchos camaradas europeos. Esto llevó lamentablemente a que la Internacional se desarticulase a nivel global. Pero bueno, también hay que ver hasta qué punto realmente esto fue algo así súper grave, porque también pasaba de que a veces la opinión de la Internacional Comunista pesaba por sobre ciertas opiniones nacionales, que era una boludez. Que acá también pasó. No es esto de que, no bajaba en línea de Moscú, no, pero sí es cierto de que tenía cierta influencia que la verdad es injustificada de influencia. Así que, no, ¿afectó Stalin a la internacionalización del comunismo? No, de hecho, estaba en otra el Pepe, estaba gobernando la Unión Soviética. Perfecto, perfecto. La tiro ahora porque se va a acabar el tiempo. ¿Reconectamos? ¿No reconectamos? ¿Qué decís vos, Lucas? ¿Qué dice la gente? Si hay más preguntas, sí, si no, bueno, la dejamos ahí. Leandro, la pregunta que vos estás haciendo, te recomiendo la charla que hicimos con Manu Samaja, que creo que estaba conectado acá, que es Los comunistas con Cristina, y al camarada Manuel también le habían hecho una entrevista si no me equivoco, está en el perfil de Curioso Revolucionario, que ahí creo que toca más específico del tema sobre el que estás preguntando, Ujú. que pregunta la relación PC-PCC. Bueno, eh, Bueno, ¿qué hacemos? si, no, si no hay más preguntas, la dejamos por acá y retomamos en la próxima charla. Dale. Bueno, un momento, ahí hay una. No sé, Perón. Eh, Preguntan si desligo a Perón de la persecución anticomunista. No, 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 para nada. No, es lo más mínimo. Es lo más mínimo. A ver, lo que estamos diciendo, espera, ¿hay tiempo o reconectamos? ¿Cuál? reconectamos. Si te vas a Listo. extender más de 10 segundos, reconectamos. Dale, reconectamos siendo gente, conéctense de vuelta. Ya venimos. Bueno, nos vemos en 2 minutos de nuevo. Chao, Lucas, ¿no? Hola, ya volvimos. Ya volvimos. Espera un toque para responder, que todavía no sé si está. ¿Quién había hecho la pregunta? Bueno, Sandy, con respecto a lo de relación PCC-PC, si no me equivoco, está en Curioso Revolucionario. Que uno de los dos le habíamos hecho la pregunta. Creo que era Curioso Revolucionario, un camarada chileno. Que hablando de eso, hoy hay plebiscito en Chile. esperemos que salga por amplia mayoría el apruebo. ¿Cómo? Esperemos que gane por amplia mayoría el apruebo. Sí, ojalá. Em, Datos de voto extranjero gana el apruebo, por Vamos, amplia mayoría. genial. No sé si hay algunos resultados todavía, ya estamos más o menos en hora de que empiecen a largar, Mm. pero sé que en Asia, por ejemplo, es 80% el apruebo. Épico. Eh, bueno, según Infobae, los primeros resultados indican un amplio triunfo a favor del apruebo.
¡Vamos! Nace un nuevo Chile. ¡Woo! Bailemos. Bueno, Por el triunfo de esto Bueno, ahora sumado sí, al triunfo descomunal del MAS en Bolivia son, bueno, excelentes noticias. Excelentes. sí, totalmente. Y ojalá haya ganado también convención constitucional, así el pueblo chileno puede elegir totalmente quienes modifiquen la constitución de su país. Eh, Exactamente, dicho Santi. esto, Hoy se descorcha, hoy sale cerveza. En fin, bueno, sí, volviendo. para el fin tenemos otros resultados, lo digo. Ahora, Lucas, contestá sobre Bien, lo de Perón era. el camarada preguntó si desligaba yo a Perón de la represión al comunismo. O sea, no, no, no. Primero, vale aclarar algo. Yo no desligo ni ligo a nadie. O sea, yo estoy acá relatando lo que he aprendido a través del estudio de los materiales disponibles. Así que yo me limito a reproducir. En cuanto a la pregunta precisa, no, el partido jamás desligó eso. El tema es el siguiente, es entender que el partido analizó el gobierno de Perón como un gobierno, como dijimos, heterogéneo, complejo, donde había fuerzas reaccionarias, como por ejemplo la Alianza Libertadora Nacionalista, con quien, para los que no saben, la ALN era un grupo de extrema derecha, onda filofalange española, una cosa así, que en la década del 30, que ya existía la falange, los problemas con la alianza se resolvían en la calle a los tiros, tipo, era metralla de un lado y del otro. O sea, hemos tenido caídos matándonos con los aliancistas, o sea, no, no tema, la década del 30, no lo entenderías. Eh, pero también entendemos de que, a ver, Perón era una más de las muchas figuras que había ahí en el momento. No lo desligamos, como tampoco decimos que, él nos mataba. Cuando él asume con el gobierno del 43 como secretario de Trabajo y Previsión, es, digamos, un funcionario más de ese gobierno. Y cuando él asume la presidencia, a ver, yo creo que acá decir, no, sí, Perón ordenó la represión de los comunistas, al comunismo creo que eso es bastante poco lo que le importa. ¿En qué sentido? De que entendíamos la necesidad histórica de que las masas de un lado y del otro querían avanzar en las reformas estructurales del país, querían avanzar por la revolución democrática agraria y antiimperialista, querían avanzar en ese sentido. Con lo cual, salir a atacar a Perón era desperdiciar municiones. O sea, las municiones tenían que ir con desenmascarar a los sectores más abiertamente conservadores del gobierno, que no necesariamente los representaba Perón. Perón estaba en esa, ¿viste? Esa jugada de siempre el peronismo de una de cal, una de arena, un poco de derecha, un poco de izquierda, formar los anticuerpos y toda esa frase que tiene Millón sobre el tema. Sino que echaba las culpas sobre los sectores específicamente reaccionarios y conservadores, a la vez que apoyaba a los elementos democráticos y progresistas. Ahí dice, bueno, además Perón era bastante pragmático, sí, era recontra pragmático. Si hoy garpaba pegarle a los comunistas, mañana garpaba darles un beso, bien, vamos, o sea, eh, por eso, no es que desligamos a Perón del asunto, pero entendemos de que es más complejo de, el malo Perón nos reprimía. Creo que hay que ir un poco más profundo en el análisis. Perfecto. Había visto otra pregunta por acá. La disolución de la Tercera Internacional fue una exigencia de los aliados a Stalin en la conferencia de Yalta, así como la no injerencia en la guerra civil de Grecia. Sí, eso se enmarca en el proyecto, en el tema de la famosa coexistencia pacífica entre los dos bloques del planeta, de la Unión Soviética y Estados Unidos, que acá yo no me quiero meter mucho en esto, porque esto ya vamos a empezar a tocarlo en la próxima charla, donde vamos a hablar de la etapa que va del año 55 al golpe de 76. Es muchísimos años para resumir, pero bueno, voy tirando un par de tips para la charla que viene, tipo un par de adelantos, teaser trailers. La famosa coexistencia pacífica, a pesar de lo que dicen algunos, en el PC no influyó. No influyó, no hubo un cambio en nuestra línea por los cambios en el 20 Congreso del PQS, y hay algunos que nos van a acusar de sí, nos abocamos a la lucha pacífica, no sé qué. No, 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 de hecho, hay bastante para contradecir esas posturas, pero bueno, no me quiero adelantar, eso va a ser para la próxima charla. Y veo que hay pregunta más, ¿no sé, alguna fuente bibliográfica para este periodo? A ver, no hay tantas como la vez pasada, porque la vez pasada
a ver, el inicio del PC fue un quilombo, tan quilombo, que mucha gente se copó hablando sobre el tema. Lamentablemente, sobre la época de la década infame y el gobierno de Perón, hay mucho que se ha perdido y hay mucho que se ha ocultado. Yo recomiendo para esto, si pueden encontrar los documentos del PC, muchos están digitalizados y están en PDF, algunos se consiguen en internet. Insisto, por ejemplo, el 11 Congreso, los textos del 11 Congreso son fabulosos, son buenísimos, los recontra recomiendo. El análisis que hace el PC del primer plan quinquenal de Perón es una maravilla también. Hay un par de Codovila y de Scioldi, creo que eran los comunistas y la unidad nacional. eh, Ahora no me estoy acordando muy bien los nombres, después si quieren los puedo compartir en mi Instagram, pero no hay tanto así, no hay un texto, la década dorada, o sea, sería genial, pero no hay tanto. Recomiendo si quieren también el libro de Alberto Nadra. Nadra habla de este episodio de mate cocido, está muy interesante. Y repito, otra cuestión, recuerden que en esta época muchos documentos se perdieron, ¿sí? Se destruyeron por protección y mucho quedó en él dijo, ella dijo, yo vi, yo escuché, me contaron qué, y es medio confiar más en la legitimidad de quien lo narra que la verificación concreta. Es agarra con pinzas esto, gente. Perfecto. Saludos al camarada que nos mira desde Honduras. Y había leído otra pregunta, me parece interesante. Por cierto, con un grupo de compañeros y camaradas hicimos lo que llamamos Surdoteca, que ahí hay varios textos de Codovila y de Marianetti. Oh, Eh, grande. Así que cualquier cosa me piden el link y yo se los paso. Alguna vez nos vamos a, dice S. Geravila, alguna vez nos vamos a dar cuenta que el intervencionismo de los únicos que favorecen es a la casta política y a los empresarios que están entongados con el Estado. Mm. Bueno, no tiene mucha relación con lo que venimos hablando. Eh, Creo que es un debate interesante, pero bueno, creo que no es el lugar acá para charlar eso. Creo que va más por otro lado. Acá decía Manu, que dice, es difícil hacer una reconstrucción histórica más rigurosa. Sí, es complicado, con lo cual, lamentablemente, son muy pocas las fuentes, pero se pueden encontrar los textos del partido. Por ejemplo, el esbozo de historia del partido o el Partido Comunista de Oscar Arévalo del año 82, tira mucha luz sobre este tema. Tira mucha luz, es muy interesante analizarlo. También, si quieren analizar un poquito otras visiones, recomiendo siempre que lean las dos campanas, también busquen a los que no nos quieren tanto, que yo, Alberto Belloni del peronismo, el propio Perón. Hay una frase que me parece, no quiero tirarla porque no quiero armar más barro de pedo, cuando Perón básicamente nos dice, reconoce abiertamente que nos quiere cagar como de un puente. Hay una cita textual en su texto de conducción política, que ustedes ponen en Google conducción política Perón, hay un PDF. Vayan a la página 257, lean ahí y bueno, y saquen sus conclusiones. Yo porque me la acuerdo porque la vi anoche y dije, ¡ah, qué tipo! Esta frase es buenísima. Sí, me acuerdo, ayer la estabas pasando en el grupo. Mm. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, creo que estamos. Bueno, recordar, como siempre, tu Instagram, Lucas, es el que figura acá arriba. Vayan a verlo. También tenés Twitter. Así es. Lenny3. Mi Twitter es L mayúscula, mi apellido y 3, porque ya Twitter me borró 2 cuentas, así que nada, tengo una dinastía de cuentas de Twitter. Perfecto. Bueno, mi cuenta de nuevo es la que sale acá arriba. Y mi Twitter es Hablemos de Poli 8. También a YouTube, Hablemos de Política YouTube, tipo así mal escrito, porque pintó. Porque puede. Con Lucas, con Fran Silva, con Rosa Zambela y Manu Maqueda, que estuvieron los tres participando. Tenemos un podcast que lo pueden ir a ver y que cuando Fran lo suba van a poder ver el tercer episodio, pero ya tienen el primero y el segundo. Qué manera de quemarlo a Fran. Spotify, ¿no? Claro, qué manera de quemarlo a Fran, che. Cuando Fran lo suba, tipo. Sí. Cuando se digna a trabajar este hombre. Sí.
Bueno, Bueno, eso los pueden ver. La primera parte de esto, tipo, la primera charla está en YouTube. Después tipo, estas charlas que tuvimos hoy se van a subir mañana a YouTube seguramente, o pasado cuando yo me digne a trabajar. Y dar una buena noticia. 11,28% escrutado, el apruebo saca el 77,26%. vamos. Qué genial. Esto lo pueden chequear en servelelecciones.cl. Fantástico. Y una más, bueno, igual esto es 2% escrutado, pero gana con el 79% la Convención Constitucional también. Esa, vamos, vamos. Bueno, Así que, nos vamos allá arriba, pura buena noticia. sí, 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 linda semana para los pueblos de América Latina. Totalmente. Bueno, nos despedimos entonces. Nos vemos. Listo. Adiós, gente. Un gusto como siempre. Chao.